La responsabilidad y la autoridad que se le otorga al personal de seguridad requiere de integridad y el ejercicio del buen juicio. Como es bien sabido, hay personas que son atraídas a esta profesión que abusarían del poder y la autoridad que el puesto les brinda. Una mala decisión de contratación puede impactar seriamente a la empresa en términos de posibles litigios legales, sanciones administrativas y afectar seriamente su imagen pública. De igual forma, puede impactar al demás personal de la empresa y a los clientes a los que sirve. La entrevista de selección y la entrevista de seguridad son complementarias en el proceso de reclutamiento y selección de personal de seguridad. El separarlas la una de la otra durante el proceso de reclutamiento y selección permite poner un primer filtro para descartar aquellos candidatos que no cumplan con los requerimientos básicos del puesto, ahorrándole tiempo y dinero a la empresa. La entrevista de selección podría ser útil y más que suficiente en la mayoría de los casos en un escenario de selección de candidatos no relacionados con el área de seguridad. Sin embargo, para el área de seguridad se hace necesario tomar pasos y medidas adicionales para verificar la integridad del candidato. La entrevista de seguridad es el tercer paso inmediato en el proceso de reclutamiento y selección de personal de seguridad y quizás el único adicional que podrían sufragar muchas empresas. Ambas pueden hacerse sucesivamente la una de la otra sin alterar el orden o en sesiones por separado. Consejos prácticos para realizar la entrevista de seguridad. Existen una serie de factores que pueden incrementar la probabilidad de que el candidato diga la verdad durante la entrevista de seguridad. Esto involucra consideraciones básicas como las que se presentan a continuación. Crear un ambiente de privacidad. Debe realizarse en un espacio privado, libre de distracciones, sin ningún tipo de interrupciones. Un solo entrevistador, un solo candidato. La entrevista debe ser uno a uno. Es más factible que un candidato hable de su pasado, especialmente cuando se trate de información que vaya en contra de sus propios intereses, cuando lo hace con una sola persona a la cual han llegado a conocer y han desarrollado un nivel de rapport, que cuando lo hace frente a dos o más personas. El siguiente escenario no es muy conducente que el candidato hable con la verdad. De hecho, cuando un candidato es entrevistado en un escenario de este tipo, hace más probable que retenga información relevante. Evitar barreras físicas. El entrevistador deberá posicionarse a sí mismo de tal forma para eliminar o minimizar las barreras. Una barrera para la entrevista es cualquier tipo de objeto físico que separe al entrevistador del entrevistado, como lo es una mesa o un escritorio. Las barreras fungen como un escudo psicológico detrás del cual el candidato deshonesto puede ocultar y fortificar sus mentiras. Aunado a esto, las barreras inhiben las habilidades del entrevistador para ver el lenguaje corporal y el poder comunicarse más eficientemente. Aminorar las consecuencias. La principal razón por la cual un candidato miente durante la entrevista es el miedo a las consecuencias que implica el hablar con la verdad. Por ejemplo, ser rechazado para ocupar el puesto. Es por ello que el entrevistador deberá hacer todo lo posible para disminuir todos los recordatorios de consecuencias durante el curso de la entrevista, ya que el temor a las consecuencias es la causa principal por lo cual los candidatos no dicen la verdad. Por ejemplo, miedo a no conseguir el trabajo por haber incurrido en conductas inapropiadas en el pasado, etc. Recomendamos algunas reglas muy simples que se pueden seguir en este respecto. Realizar la entrevista con vestimenta informal o semiformal y no con el uniforme de trabajo. No tener a la vista cosas como esposas, armas, gas pimienta, macanas, insignias policiales, etc. Cualquier otra cosa que sirva como recordatorio constante o dé a entender consecuencias negativas. Adicional a esto, el entrevistador deberá evitar expresiones faciales que comuniquen prejuicios o tonos de voz condescendientes cuando se hacen preguntas. Es mucho más fácil que el entrevistado exprese sus malas acciones si el entrevistador no muestra ninguna señal de rechazo o desaprobación.
A continuación quisiera pasar de la discusión del escenario de la entrevista hacia una discusión de la estructura de la entrevista. La empresa deberá decidir qué áreas temáticas se le deben cuestionar al candidato. Estas áreas temáticas deberán incluir las conductas pasadas del candidato en cuanto se relacionan con el puesto que está solicitando. En la mayoría de los casos, es recomendable que, como mínimo, el entrevistador abarque las siguientes 8 temáticas durante la entrevista. Historia laboral. Consumo de alcohol y drogas ilegales. Robo de mercancías en centros comerciales, tiendas y autoservicios. Robo de empleos anteriores. Compra y venta de mercancía robada. Abuso de confianza, fraude y actos de corrupción. Propensión a la violencia. Antecedentes delictivos. Típicamente, estas áreas temáticas deberán ser cubiertas en una secuencia lógica. Es recomendable iniciar con aquellas preguntas en las cuales sea más probable que el candidato diga la verdad y concluir con aquellas preguntas en las cuales sea menos probable que haga admisiones en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, es más probable que el candidato admita haber falsificado información en su currículum o solicitud de empleo o consumido alguna droga ilegal a lo largo de su vida, pero es menos probable que admita haber participado en conductas delictivas como el robo, el aceptar sobornos o el haber cometido un delito grave. Es importante recordar que el hecho de hacer una pregunta sobre alguna área temática no garantiza que obtendrá una respuesta verdadera. Es por ello que las técnicas y conocimientos adquiridos a lo largo de este curso deberán ser puestas en práctica, principalmente la de condicionar al candidato a que diga la verdad. Condicionar al candidato a que diga la verdad. Es muy importante recordar que cuando estamos entrevistando a un candidato para ocupar un puesto de seguridad o de confianza, éste se sentirá muy motivado a retener información negativa de su pasado por temor a no conseguir el empleo. Mucho antes de que se haya reunido con el entrevistador, el candidato ya habrá hecho un repaso mental de su pasado. Él ya sabe lo que ha hecho que está mal o que es deshonesto o ilegal. Cuando llega a la entrevista, su disposición mental es una en la cual intentará ocultar todo esto. Nuestro trabajo como entrevistador será el de intentar revertir esta psicología a manera de moverlos de una posición en la cual intentarán retener información a una posición en la cual psicológicamente querrán decir la verdad. Pero antes de que discutamos los detalles de cómo lograr esto, nos gustaría mostrarle un pequeño clip de audio acerca de lo que no se debe hacer al inicio de una entrevista. Hola señorita Chávez, mi nombre es el comandante Alberto Ramírez y soy la persona que le hará la entrevista el día de hoy. Hola, mucho gusto. Déjeme explicarle un poco acerca del proceso que realizamos aquí en la empresa de seguridad. Como usted ha de comprender, nuestra filosofía es que toda persona que realice actividades en el área de seguridad deberá contar con un alto nivel de integridad moral. Así que cualquier persona con antecedentes de haber cometido algún robo, consumido alguna droga u otra actividad ilegal será descalificada automáticamente para ocupar el puesto. Entiendo. Iniciaremos discutiendo si usted ha robado algo o ha cometido alguna otra actividad deshonesta. Si comprendo bien por lo que escribió en su currículum, usted laboró recientemente como supervisor en otra empresa de seguridad. Así es. Ahora bien, ¿por qué quiere trabajar con nosotros? Bien, pues me han dicho que esta es una buena empresa, con buenas prestaciones y oportunidades de crecimiento. Sí, lo somos. En lo que acabamos de escuchar, el tono de esta entrevista es autoritario, desde el uso del rango o puesto del entrevistador y el uso de terminología descriptiva sobre el haber cometido actos en contra de la ley. El entrevistador está enviando un claro mensaje de que si el candidato llevó a cabo cualquiera de estas conductas, no será contratado. Por lo tanto, a lo largo de la entrevista, si tiene que decidir entre el decir la verdad o mentir, es muy probable que elija el mentir.
En la segunda parte de este repaso general, ilustraremos cómo se realiza una introducción apropiada y continuaremos con los demás temas que conforman esta serie.